tal? Muy buenos días. Esta es una nueva sesión del seminario del posgrado en Ciencias y Tecnologías de la Información. Hoy es jueves, 18 de agosto del año 2022 y hoy tenemos un invitado al que apreciamos mucho, que es un colaborador regular del posgrado, como ustedes van a darse cuenta, y que viene a presentarnos varias ideas de su trabajo de investigación, del trabajo de investigación que desarrolla con este equipo, y también a explorar, como siempre lo digo, explorar esos vínculos, esas posibilidades de extender su red de colaboradores. Me da mucho gusto recibir al doctor Román Anselmo Mora Gutiérrez. Él es profesor investigador de la UAM Azcapotzalco, pero como yo siempre digo, es prácticamente un amigo de casa, ¿no? Es parte del posgrado. Él ha dirigido con el equipo del doctor Gutiérrez Andrade varias tesis de maestría y doctorado, y es alguien a quien apreciamos mucho por su participación. Entonces, como es ya una costumbre en estos seminarios, antes de cederle la palabra, vamos a leer una breve semblanza de nuestro invitado. Y dice así: el doctor Mora Gutiérrez es ingeniero forestal industrial por la Universidad Autónoma de Chapingo, graduado en el año 2007. Realizó la maestría y doctorado en ingeniería en el área de investigación de operaciones en la Universidad Nacional Autónoma de México en los años 2009 y 2013 respectivamente. Actualmente está adscrito al Departamento de Sistemas de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores con el nivel 1, y también tiene el perfil deseable de PROMEP desde 2014 hasta hoy. Ha publicado más de 6 capítulos de libros y más de 20 artículos indexados. Cuenta con más de 170 citas. En formación de recursos ha dirigido 11 tesis de licenciatura, 6 de maestría y una de doctorado. Actualmente es codirector de 2 tesis de doctorado, de 3 de maestría y de 3 de licenciatura. Dentro de la UAM Azcapotzalco fue jefe del área de optimización combinatoria entre los años 2016 y 2018. Ha participado como miembro de los comités de estudio de posgrado en optimización, de la maestría en computación de 2019 a la fecha y de diseño y visualización de la información de 2019 a la fecha. Adicionalmente, fue responsable del grupo temático de toma de decisiones de 2013 a 2015. Sus principales áreas de investigación son métodos heurísticos y metaheurísticos, con énfasis en aquellos que imitan el comportamiento social y cultural para la optimización continua y discreta, modelación de sistemas sociales y ambientales y aplicación de biocomputación. Doctor Mora Gutiérrez, es un gusto tenerlo con nosotros. Bienvenido y adelante. Muy buenos días a todos. Un gusto saludarles. Voy a cerrar mi cámara para empezar la presentación. Adelante, por favor. Bueno, buenos días. El día de hoy les queremos presentar una idea que se basa en el uso de un modelo de optimización que retoma la idea de una coloración, de una semicoloración en una red para la detección de comunidades fuertemente conectadas en redes complejas. Y tomamos como caso de estudios el fenómeno de violencia, educación y migración en México para los años 2011-2021. El orden del día es: primero les presentaré un conjunto de ideas y conceptos necesarios para entender este trabajo. Posteriormente les hablaré del estado del arte, sobre los elementos que se están considerando. Siguiente, les plantearemos el problema que se desea resolver, la metodología que estamos empleando, los resultados obtenidos. En este caso, tuve un énfasis nada más en el año 2011 con la idea de poder presentarles el análisis que se está haciendo y la bibliografía que se empleó. Como objetivos de investigación de este trabajo, lo que hacemos es presentar un modelo de optimización para la detección de comunidades
fuertemente conectadas. Tomamos como caso de estudio los elementos de violencia, educación y migración, porque son fenómenos que actualmente tienen una gran importancia en el desarrollo del país, además de que se tienen registros tanto de violencia como de migración año con año. En el caso de educación existen ciertas limitantes para esos valores. Como una idea inicial nos planteamos qué es un sistema. Podemos entender un sistema como un conjunto de elementos conectados que funcionan para obtener algún fin. Entonces, al concebir un sistema vamos a tener un conjunto de entradas, un conjunto de salidas, un conjunto de elementos que están relacionados de alguna forma y están produciendo algún bien, servicio o están teniendo alguna, o están funcionando con algún fin dado. Pero, ¿qué es un sistema complejo? Aunque en la literatura no tenemos una definición unánime de qué es un sistema complejo, la mayoría de los autores coinciden en que los sistemas complejos deben de poseer un conjunto de características básicas para ser consideradas como tal. Aunque muchas veces cuando pensamos en sistemas complejos, pensamos en que debe de ser de gran tamaño, no necesariamente esto es cierto. Es más importante que el comportamiento del sistema presente una situación no lineal, en algunos casos un comportamiento estocástico puede ser, que se presenten propiedades emergentes, es decir, propiedades que los elementos del sistema no poseen de forma individual, pero sí poseen en conjunto. Para explicar esta forma pensemos en un nido de hormigas. Una hormiga por sí misma no podría hacerle frente a un escarabajo por su tamaño, pero un conjunto de hormigas soldado pueden hacerle frente a un escarabajo, tan así que lo pueden aniquilar. O bien, la pierna humana por sí misma no puede caminar, pero el cuerpo humano en conjunto puede caminar. Tienen elementos de autoorganización y adaptación. Es decir, los elementos del sistema empiezan a autorregularse de forma tal que empiezan a adaptarse a cambios en el entorno, con la idea de seguir funcionando. Podemos definir entonces una red como un conjunto no vacío de vértices y aristas que pueden ser dirigidas o no. A veces decimos que una red o usamos la misma definición de red que una definición de gráfica. Y esto se debe a que una red es una gráfica, pero no todas las gráficas son redes. ¿Sale? Y menos aún, no todas las gráficas son redes complejas. Porque una red compleja debe de tener propiedades tanto estadísticas como topológicas no triviales, tales como la jerarquización, la formación de estructuras comunitarias. Algunas de ellas se rigen por la ley de potencia para la distribución del grado. ¿Sale? Otra de las ideas que a veces nos suena un poco diferente es que imaginen que los enlaces no son estáticos ni tienen un valor fijo. Ustedes han tenido mascotas
al principio cuando les tienen cierto grado de afecto. A medida de que pasa el tiempo, el afecto va aumentando. Entonces su vínculo se vuelve cada vez más fuerte. ¿Sale? Lo mismo pasa con nuestros amigos, con nuestros conocidos. Pero además, estos nodos pueden moverse, pueden cambiar, se puede romper ese vínculo y se pueden establecer nuevos. ¿Por qué es importante este tema? En los últimos 10 años, 20 años, se ha usado este enfoque de ciencias de la complejidad para el estudio y análisis de varios sistemas. Y esto se debe a que gran parte de los sistemas sociales, de transporte, perdón, es que tengo a un pequeño elemento que me está dando lata aquí. Nos permiten modelar, analizar y comprender los sistemas sociales de transporte ambientales o hasta la propia propagación de epidemias, entre otros sistemas. ¿Y qué es? ¿Y por qué es tan importante detectar una comunidad en redes? Por la idea muy simple de que los grupos altamente emparentados comparten características y propiedades comunes. Y por lo tanto, si se detecta un grupo, por ejemplo, en una red social, un conjunto de individuos altamente emparentados que son susceptibles a una enfermedad, se pueden tomar acciones directas hacia ese grupo con la idea de frenar o inactivar la enfermedad mencionada. ¿Sale? Y vamos a tener dos tipos de comunidad. ¿Sale? Aquellas que son comunidades disjuntas y aquellas que son comunidades superpuestas. Pero al buscar una comunidad, buscamos que las relaciones entre los miembros de esa comunidad sean lo más fuerte posible y que sus relaciones con miembros de otras comunidades sean lo más bajo posible. En la imagen que tienen en color gris, se está dando un ejemplo de comunidades disjuntas, es decir, un conjunto de grupos tal que no comparten ningún vértice en común, mientras que la gráfica que está coloreada implica un conjunto de comunidades con solapamiento, donde se puede ver, por ejemplo, en la comunidad verde, que comparte nodos con la comunidad rosa y la comunidad amarilla. ¿Hasta aquí alguna duda o pregunta, jóvenes? ¿Colegas? No, doctor, si gusta, avance y al final nos reservamos las preguntas. Ok. La idea de violencia proviene de una conducta agresiva intencionada que puede ser activa o pasiva con el objeto de causar daño hacia una persona. ¿Sale? El daño puede ser físico, psicológico o una combinación de ambos. En México se tiene un cambio drástico en la situación de violencia a partir del año 2007. Tan es así que existen estudios que muestran un punto de inflexión en el comportamiento de la violencia y crimen a nivel nacional, tal que muestra que la situación actual es una situación muy similar a lo que se tendría en un conflicto bélico o en una guerra. ¿Sale? Esto se mide a partir del número de desaparecidos, número de homicidios
o bien número de altercados con las Fuerzas Armadas. Y esto se ve claro en que, por ejemplo, durante los periodos menos bélicos que ha habido, que es del 2012 al 2016, estos valores siguen siendo demasiado altos para un país que no se encuentra en guerra. Pero aún así, a partir del 2017 a la fecha, tenemos un aumento casi exponencial. ¿Ok? Varios autores, a partir de esta situación, han aseverado que la situación en México es una de las olas de violencia más grandes que se ha sufrido a lo largo de su historia. Y además han determinado que existen elementos que pueden impactar de manera directa e indirecta a los valores y la percepción de violencia que tienen las personas. Uno de ellos es la educación y la pobreza, que son factores indirectos en la percepción de la violencia que se tiene a nivel nacional o a nivel local. En cambio, factores como la tasa de criminalidad de delitos del foro común se vuelve una causa directa en la percepción de la violencia. Como les mencionaba, a partir del punto de inflexión del 2007, varios autores han buscado una explicación tanto desde el punto de vista sociológico como del punto de vista legal, ¿sale?, sobre las posibles causas o situaciones que han desembocado en esta ola de violencia. Algunos de ellos atribuyen esto a acciones gubernamentales como la llamada guerra contra el narcotráfico, impulsada desde el 2011 a la fecha. El otro elemento puede ser el conflicto criminal o el conflicto por plazas, por grupos criminales que se han pulverizado o que se han roto y se han formado nuevos, o una debilidad del Estado y una fuerte fluctuación o una fuerte influencia del crimen organizado. Tan es así que, por ejemplo, existen estudios que a partir de que para el 2018, cuando hubo elecciones en México, hacen una relación entre el crimen organizado y las campañas gubernamentales y municipales y la influencia de dinero ilícito en estas campañas. Un segundo. Ok. La idea de trabajos de detección de comunidades para el uso en redes sociales no es nuevo. Sin embargo, de los 3 trabajos que les estoy mostrando en pantalla, son trabajos de los últimos 3 años, con citas bastante altas, donde, por un lado, primero me están mostrando el uso de técnicas en paralelo o técnicas de computación distribuida para la detección de comunidades en redes sociales, pero se están usando redes sociales bastante grandes, como por ejemplo YouTube, Amazon, etcétera, etcétera. Pero el uso de detección de comunidades para la violencia, como les repito, tampoco es algo nuevo. Por ejemplo, en Colombia se presentó un estudio de 2010 a 2016, donde a partir de
un modelo de redes complejas sobre la situación de los crímenes en dos ciudades importantes, se pudo determinar comunidades a partir de los casos de homicidios en estas ciudades. También se ha modelado con la idea de obtener comunidades emparentadas entre sí que representen grupos terroristas y poder inferir el comportamiento de un grupo a partir del comportamiento que han tenido otros grupos. Esto lo muestran en la cita 14. La gran parte de estudios de comunidades en redes implican el concepto de cliqué o cuasi-cliqué. Una de las ideas que estamos tomando aquí es que vamos a generar una comunidad fuertemente conectada a partir del peso de las aristas, pero no se va a ocupar la idea de cliqué o cuasi-cliqué. Vamos a usar la idea de coloración o partición de las redes, ¿sale? A partir de una semicoloración de la red. ¿Qué implica de la red complementaria? ¿Qué es una semicoloración? Es aquella coloración donde se generan K grupos de color y un grupo S. Tal que todos los nodos están coloreados de algún color o bien pueden no estar coloreados. Y no se colorea un nodo si se viola el principio de que ningún nodo puede poseer el mismo color que otro nodo con el cual tenga una conexión. Y lo que intentamos maximizar es la suma, intentamos maximizar la mínima suma de las aristas que conectan a vértices coloreados de la misma manera en la red normal, menos la suma de las aristas de los vértices no coloreados por el total de vértices no coloreados. Este factor G en realidad está sirviendo ahorita como una penalización, ya que al intentar maximizar y este elemento está en términos negativos, se busca que sea el menor número de vértices no asignados o no coloreados y que el conjunto de aristas asociadas a estos vértices sea lo más pequeño posible. En términos matemáticos, nosotros lo que queremos hacer se muestra en el siguiente modelo, es maximizar la diferencia de H y G, tal que se define a H como la mínima suma del peso de las aristas, ¿sale? Siempre y cuando en la red normal dos nodos dos nodos compartan el mismo color. G sea la suma de las aristas de los vértices no coloreados y S sea la cardinalidad del conjunto no coloreado. Se busca también que en la red complementaria ningún vértice comparta una arista con otro vértice del mismo color. Que los vértices estén repartidos en los K grupos o bien estén en el grupo no coloreado. Que ningún vértice tenga solapamiento, ningún grupo tenga solapamiento de vértices, ¿sale? Y que cada color cuente con al menos un vértice. Además, se busca que las subgráficas formadas por los vértices coloreados sean conexas. Para esto, pongamos un ejemplo. Tenemos esta red de elementos
donde el grosor de la línea me implica el peso de las aristas. ¿Sale? Partiendo de esa idea, generamos nuestra red complementaria. Y una vez que tenemos esta red complementaria, podemos asignar una semicoloración con K igual a 2. ¿Sale? Esta es una de las posibles coloraciones. Y una vez que yo ya tengo esto, lo que se va a hacer es retirar las aristas entre los grupos y las aristas de hacia los vértices no coloreados. De forma tal que me quedan estos grupos. ¿Sale? Estos elementos es a los que llamamos comunidades conectadas. Y al intentar maximizar la suma de las aristas que están en cada uno de los grupos, lo que queremos es generar comunidades fuertemente conectadas. ¿Cómo construimos las instancias? Primero que nada, se describe que para el caso de la violencia se tomaron los datos desde el 2011 al 2021 sobre los elementos de percepción en la percepción de la corrupción, percepción de inseguridad, porcentaje de hogares víctimas de delito en cada estado, porcentaje de mujeres víctimas de delitos, tasa de prevalencia delictiva. Hay que mencionar que este elemento es solamente para años impares, ya que se construye solamente de manera bianual, y el porcentaje de homicidios respecto al total nacional. Para el conjunto de elementos de educación, se consideró la matrícula registrada para desde el nivel preescolar hasta el nivel medio superior, para los ciclos que incluían el año 2011, 2016 y 2021, ya que son los datos que el INEGI tenía disponibles hasta ese momento. Y para los elementos de movilidad humana se emplearon los datos de migración e inmigración que se tienen disponibles para los años 2011 y 2020. ¿Sale? ¿Cómo construimos la instancia? Para el conjunto de valores para cada uno de los años, se determinó la distancia de Mahalanobis entre cualquier par de estados. Posteriormente, se normalizó ese valor de distancia a partir de dividirlo sobre la distancia máxima entre el conjunto de estados para el caésimo año. Una vez que ya tenemos normalizado ese valor, se determinó la similitud como 1 menos la distancia. Y se usó una metodología que ya se ha estado empleando que determina la existencia de una arista si la arista es mayor al valor mediano del valor del vértice I y del vértice J en el caso de similitud. En el caso de que ocurra de que la similitud entre I y J es mayor que la distancia, que la similitud de I en valor mediano y el valor mediano de similitud de J, se pone la arista con el valor de similitud correspondiente. En caso contrario, no se coloca la arista. Una vez que tenemos esta red, generamos la red complementaria como aquella que posee las aristas que no están en la red normal. Y procedemos a realizar una coloración parcial sobre la red complementaria
determinar los valores de H y de G y de su diferencia, dadas las características del problema, que tenemos un problema con características de ser un problema entero, ¿sale? De ser un problema no lineal. Entonces, tendremos que usar alguna estrategia para resolverlo. Por el tamaño y las características, decidimos hacer una exploración inicial a partir de un método heurístico de búsqueda multiarranque. Y se hicieron 20 corridas con cada instancia y se analizaron los resultados obtenidos. Como les mencionaba, voy a hacer énfasis en el año 2011. Tenemos todos estos datos para los años que se han mencionado. Construimos la red. Una vez que tenemos la red, se detectaron los módulos de cada red, se determinó el grado de cada vértice. En esta red, el tamaño del vértice tiene que ver con su grado y el color del vértice tiene que ver con el módulo al que pertenece. ¿Sale? Una vez que tenemos caracterizada la red o la instancia que vamos a resolver, entonces generamos la gráfica complementaria y procedimos a realizar la coloración sobre la gráfica complementaria con la idea de obtener el mayor valor de la diferencia de H y de G. Una vez que corrimos las 20 instancias, se realizó el análisis de estos 20 valores, se obtiene el promedio y se puede observar que estas comunidades son las que se generan. Ya sé que me van a decir, pero es que esa comunidad, me dijiste que solamente ibas a generar 3 comunidades, aquí hay 4, y resulta que esa comunidad del Distrito Federal y Chihuahua ocurre en algunos casos de las 20 soluciones generadas, pero ocurre ya que se unen al estado de Michoacán. Se puede observar en esta gráfica donde cuando ocurre ya sea que el Distrito Federal o Chihuahua se conecten a la comunidad de Michoacán, siempre ocurre que aparecen estos dos estados juntos. ¿Sale? Por otro lado, podemos ver que en los 20 corridas, el conjunto de Veracruz, Nayarit, Sonora y Jalisco aparecen siempre juntos. Lo mismo pasa con Oaxaca, Baja California Sur, Hidalgo, San Luis Potosí y Yucatán. Pero, ¿y esto qué significa? ¿O qué quiere decir? Recordemos que en el año 2001 hubo un cambio en la forma en la que se empezó a trabajar la impartición de justicia y la seguridad a nivel nacional. Se declara la guerra contra el narcotráfico y se empiezan a dar algunos incidentes aislados, algunos incidentes para la detección de cabecillas, pero además se da el desplazamiento de personas. Si nosotros analizáramos el valor de la función objetivo obtenida, nos daríamos cuenta que tenemos en la mayoría de los casos un valor que oscila un poco arriba de los menos 150 unidades. Sin embargo, llegamos a tener valores que llegan hasta los menos 180. Tomando ahorita solamente como ejemplo el grupo 1 y los 12 parámetros que se analizaron para este grupo, podemos ver que existe un solapamiento de los valores de este grupo en los parámetros 2, 3, 4 y 5 y un comportamiento diferente de este grupo solo en el caso de Colima para los parámetros 10, 12 y 1.
Al normalizar los datos, podemos darnos cuenta que esta es la distribución, que pareciera que el estado de Michoacán es diferente, sin embargo, su comportamiento queda contenido en el comportamiento que tiene el Distrito Federal, el estado de Quintana Roo, ¿sale? Y presentan características que hacen lo siguiente. Se hizo el mismo análisis sobre los otros dos grupos y se graficó la distribución del promedio de estos grupos. Se puede observar con claridad que existe una diferencia en el valor mediano de estos indicadores para cada grupo, siendo, por ejemplo, el grupo que está compuesto por Sonora, Nayarit, Veracruz, Jalisco, el que tiene un valor más alto en los indicadores, seguido por el grupo de Michoacán, Quintana Roo, que es el que acabamos de analizar, y hasta el último, con un valor más bajo, tenemos el grupo formado por Oaxaca, Yucatán, ¿sale? Este grupo, ¿sale? Hidalgo, San Luis Potosí, Baja California. Si analizamos también para el conjunto de años analizados, los vértices que nunca fueron coloreados, nos podemos dar cuenta que existen estados como el estado de Aguascalientes o el estado de Morelos que poseen características propias a dos grupos y por ende no se les puede asignar de manera unánime en algún grupo. ¿Sale? Podemos ver el comparativo de los 32 estados sobre la distribución de estos elementos. ¿Sale? A lo largo de los años analizados y vemos un comportamiento estable en algunos estados, mientras otros han tenido un comportamiento con una mayor oscilación durante estos años analizados. Hicimos un cociente entre la suma de las aristas de cada grupo y el valor de los nodos no asignados y podemos obtener este elemento. Este elemento está relacionado fuertemente con los valores de violencia que se están registrando en México. Entre más negativo es este cociente, el valor o la percepción que tienen las personas para ese año de la violencia es más alta. Cuando es menos negativo, la percepción que se tiene para ese año es menor. Pero este cociente es entre las aristas, la suma de las aristas de los grupos, la menor suma, y el conjunto de nodos no asignados. ¿Sale? Estas son las conclusiones que hemos empezado a redactar. Sin embargo, como les mencionaba, déjenme mostrarles algo. Un segundito, voy a volver a compartir mi pantalla, pero necesito abrir otra página. ¿Sale? Ahorita estamos haciendo la relación de los elementos con sus características y como podrán ver, este año 2011 empieza a mostrar algunas características, por ejemplo, con los estados que se mencionaron, que están altamente emparentados, a partir de los elementos que fueron suscitándose entre asesinatos, elementos de violencia, de crimen organizado o bien elementos de homicidios. ¿Sale? Esto es lo que ahorita ya
Una vez que ya hicimos ese análisis, se está viendo la relación existente entre los elementos mostrados por la red, los elementos de percepción de violencia y los acontecimientos ocurridos durante estos periodos. Eso es lo que ahorita estamos haciendo. Esperamos ya terminarlo para las siguientes 2 semanas. Ok. Y bueno, esta es la bibliografía que se ha estado empleando. Se intentó que fuera bibliografía lo más reciente posible. Además de un conjunto de elementos que obviamente no están citados ahorita, porque se usaron como marco de referencia, pero no se usó ahorita ese elemento en esta presentación. Pues por mi parte sería todo. Doctor Román, muchas gracias. A mí me deja pensando muchas cosas este análisis que nos acaba de presentar. El primero de ellos es la conexión que hay entre los modelos de las tecnologías de la información para abordar diferentes problemáticas que lo mismo pueden presentarse en las ciencias naturales, en la tecnología y ahora también en las ciencias sociales, ¿no? A mí me parece que estamos reconociendo esta posibilidad de las tecnologías de la información y sus metodologías para ser interdisciplinaria. Y eso yo creo que es una buena noticia porque nos dice de las posibilidades de trabajo de la gente que se aboca a estos temas. Tengo 2 tipos de preguntas. En tanto llegan preguntas, por supuesto, de nuestro auditorio. Las primeras tienen que ver más con los asuntos de ciencias sociales, ¿no? Y luego las otras son más bien de carácter técnico, de teoría de grafos. La primera parte es, ¿reconocen ustedes que hay una correlación entre la pobreza y la violencia? Ahorita, por ejemplo, no se metió como indicador pobreza, se metió educación. Retomamos para meter educación el trabajo de este señor. Espérenme. Aquí está. El trabajo 8, donde decían que la educación era un elemento indirecto en la violencia. De los 3 elementos que ellos hablaban de que era pobreza, educación o delincuencia, denuncias, que es lo que llaman como delincuencia, nosotros retomamos solamente uno. Lo que sí nos dimos cuenta es que sí, la educación es un elemento que genera conexiones entre los nodos, pero además estas conexiones sí permiten identificar características de violencia de cada uno de los grupos. Existe un trabajo previo hecho con uno de los alumnos de Azcapotzalco que hablaba de el uso de el problema de 2 clique para indicadores de pobreza. Y resultaba que, por ejemplo, los estados norteños tenían ciertas características en educación y los estados sureños otras características. Y cabe aquí haga esta mención porque vemos que en uno de los grupos formados, la mayoría de los estados pertenecen bien o al centro o al sur del país, con excepción de estos 2 estados que parecen un poco extraños. Sin embargo, estos son del centro-sur. ¿Sale? Y estos pertenecen al centro-norte. Y presentan características de violencia diferentes. Mientras estos tienen una violencia o unos indicadores que son un poco bajos, estos tienen indicadores de violencia altos. Perfecto. Entonces, queda pendiente esta parte, ¿no? De cómo la pobreza... Ustedes han reconocido una correlación entre la educación y la violencia.
Y la violencia. Nos falta lo de la pobreza. Sí, sí, sí. Pero a título personal puedo decir que yo creo que la generación de la pobreza genera violencia y entramos en un círculo vicioso. Ajá. Una relación viciosa entre pobreza y violencia, ¿no? Entonces, es muy interesante este estudio que ustedes están haciendo y bueno, no deja de llamar la atención las posibilidades de utilizar los modelos como los que ustedes están presentando. Ahora me voy a cambiar y voy a hablar de los aspectos técnicos. No sé si ustedes conozcan una herramienta para análisis de grafos que se llama Gephi. Sí, sí, de hecho, las redes, aunque no están tan bonitas, porque Gephi nos permite hacer redes muy bonitas, acá está. Las estábamos haciendo aquí, las estamos analizando por el conjunto de valores estadísticos que se tienen que presentar. ¿Sale? Nada más que ahorita con esta idea de poder intentarlo hacer un poco más, no tan cargado, intentamos hacerla de esta forma. Es cierto, esta distribución quedó horrible. Yo lo reconozco cuando la vi, dije, bueno, hubiera usado un For Atlas para que se viera mejor estos elementos. Pero sí, esta plataforma, aparte de que es gratuita y se está en constante actualización, permite realizar análisis, por ejemplo, de modularidad o centralidad de manera sumamente rápida, con algoritmos bien estudiados, ¿sale? Y bien empleados. Entonces, sí teníamos las estadísticas, nada más que pues no las puse, pero sí estamos realizando estos análisis. Muy bien. Mi segunda pregunta tal vez se aleja un poco del estudio, pero es una consulta. En teoría de grafos se habla o más bien en teoría de grafos y redes complejas se habla del coeficiente de agrupamiento, el clustering coefficient. ¿Está vinculado con esta idea de los clanes o cliques, como ustedes le llaman? De hecho, sí. Un módulo, en este caso, que es lo que aquí nos va a dar, aquí en el elemento de, déjenme ponerlo. Aquí está. Ay, espérenme. Dios, entre que yo no veo, aquí está. En esta parte nos genera el conjunto, la distribución de, en este caso, 5 comunidades. ¿Sale? Nos dice más o menos el tamaño que tiene cada comunidad. Pero en los trabajos que están en estos trabajos, se habla de que una comunidad inicialmente o una comunidad ideal puede ser vista como un cliqué. Sin embargo, varios autores han llegado a la conclusión de que usar un cliqué o un clan puede traer varias dificultades al momento de realizar un análisis porque se traslapa información. Por ejemplo, en este caso estamos generando una red sobre varias variables. Entonces, puede ser que 2 nodos estén conectados solamente por una de las variables y no por todas. Entonces, solamente usar la idea de clique y no pesado, no nada más la existencia o no de la arista, puede llevarnos a conclusiones erróneas porque no se está considerando el total de los valores. Varias de estas nuevas alternativas se basan en la idea de cuasicliques o bien emplear otro enfoque como son los cores, y la idea de esta coloración tiene que ver mucho con generar comunidades del tipo core donde se tiene al menos una arista que une al conjunto. Por eso no metimos tanto la idea del clique en este estudio, precisamente porque los últimos 5 años
varios autores han llegado a la conclusión de que el cliqué como tal es una de las primeras aproximaciones para la detección de comunidades. Sin embargo, puede tener problemas de solapamiento o sobreposición de información y recomiendan mejor usar la idea de semi o cuasi cliques. Un cuasi clique es como lo que yo les había presentado acá de arribita. Ajá. ¿Dónde está? Aquí está. Por ejemplo, este sería un clique de tamaño 3. Sí. ¿Vale? Pero, por ejemplo, en esta gráfica que tenemos aquí la partición de las redes, nos podemos dar cuenta que pareciera que están altamente conectadas, sin embargo, existen aristas que no están en estos elementos para que esta se considerara un clique completo, sino Exacto. tiende a ser, se asemeja a, aunque faltan pocas aristas, pero eso genera esto. A diferencia de esta, que tiende a ser un clique completo, pero si observan aquí hay un solapamiento con este vértice. ¿Sale? Muy bien. Por eso usamos estas ideas en esta modelación como tal. Pues, no sé si haya preguntas de parte de nuestro público, ¿no? De nuestros asistentes. Ya sea de viva voz o por el chat, ¿no? Si no es así, yo tengo una última pregunta. Ah, sí, aquí dice, déjeme abrir el chat. Dice la maestra Magali, buenos días. En el caso de los estados que no están coloreados, ¿se puede estudiar de algún modo si tienen una tendencia a formar parte de alguna comunidad a futuro? De hecho, sí. Como les mostraba acá en esta cosa, algunos de los estados que no se han coloreado es porque presentan características que bien los integran a 2 o más grupos. Uno de los ejemplos claros es el estado de Nuevo León, que por un lado tiene fuerte tendencia y de hecho pasa para el año 2013, se une al grupo de Veracruz y para el año 2016 se une, pero al grupo de Sinaloa. Es ese comentario que hizo usted en algún momento, ¿no? De que las aristas son dinámicas, cambian de conexiones. Cambian, se fortalecen o se debilitan en función de el sistema. Y del contexto. Pues, doctor Mora, estamos llegando al final de nuestro seminario. Le agradecemos mucho su presentación. A mí, en lo particular, me gustó, porque, como siempre yo digo, tiende puentes e ideas con nuestro trabajo, y ojalá que en un futuro cercano tengamos la posibilidad de intercambiar más, de tender aristas entre su clique y el mío. Sí, claro que sí. Ajá. Le agradecemos mucho su asistencia, su presentación, y quedamos para la próxima. Y ojalá que tengamos la posibilidad de recibirlo en otras ocasiones. Muchas gracias. Claro. Y a nuestra asistencia. Buenos Claro días. Y muchas gracias a ustedes por invitarme. En un ratito más le hago llegar la presentación para por si alguno de los muchachos la desea, la pueda obtener. Perfecto. Muchas gracias.